Una para regresar, una para su Nintendo. La historia de Tepito se inició en 1337, cuando los mexicas se asentaron en México y se dividieron en dos grupos. El de Tlatelolco, en la parte norte del montículo de la laguna de Texcoco, y el de Tenochtitlan, al sur. Las dos ciudades estaban separadas por la sequía del Tezontle. Ya para 1338, Tlatelolco tenía 19 barrios, y Tepito formaba parte de los barrios tlatelolcas de Mecamalinco, Tecoaltitlan, Atenantitlan, Tepocticatitlán, Apohuacan y Atenantitech. Entre 1418 y 1428, Tlacateotl fue gobernante de Tlatelolco e impulsó la actividad comercial que desde entonces caracterizó a nuestro barrio. En 1420, la gente más pobre rendía culto a sus dioses en una pequeña pirámide del barrio de Mecamalinco, hoy Plaza de Fray Bartolomé de las Casas, conocida como Tepitón, que en náhuatl significa pequeño o chiquito. Posiblemente de ahí derivó el nombre de nuestro barrio. Para 1473, Tlatelolco cayó bajo el dominio de Axayácatl, señor de Tenochtitlan, y los tepiteños nos convertimos en tributarios de la triple alianza de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan. Bajo el dominio de Tenochtitlan, en 1474, Tlatelolco tenía su gran mercado y los productos que no pasaban la supervisión de los jueces del mercado se vendían en el mercado chico Tepitón. Este pudo ser otro de los orígenes del nombre de nuestro barrio. En 1520, con la invasión española, Cuauhtémoc, nuestro señor de Tlatelolco, tuvo que sustituir a su tío Cuitláhuac, señor de los mexicas, para continuar la defensa de la ciudad. Nuestro señor Cuauhtémoc perdió la batalla de defensa en 1521 y mudó su cuartel del Templo Mayor al barrio Tlatelolca de Atenantitech, donde ahora está nuestra iglesia de Santa Ana, en Tepito. La gente mexica tuvo que refugiarse en el barrio de Amachac, donde hoy está la iglesia de la Concepción, y ahí mismo el señor Cuauhtémoc fue hecho prisionero. Desde entonces el sitio fue conocido como Tequipeuca, o lugar donde comenzó la esclavitud, y sus habitantes bien pudieron llamarse tequipeños o tepiteños. Cuando se hizo la primera traza de la ciudad, en 1525, Tepito quedó fuera de la urbanización y por lo mismo conservó intactos los nombres y la delimitación de sus antiguos barrios. Su población se componía de indígenas, mestizos y negros, repudiados por los españoles. A pesar de estar al margen del desarrollo de la ciudad, Tepito se urbanizó internamente en 1550. En ese entonces fue habitado por trabajadores manuales y sirvientes de los españoles y criollos. Con la segunda traza de la ciudad, en 1600, Tepito quedó delimitado por el este hasta la actual calle de Aztecas. En la tercera traza, en 1700, la ciudad se expandió por el poniente y el sur, y en las cercanías del mercado de Tepitoyotl surgieron varios mesones para hospedar a los mercaderes, y muchos de ellos se quedaron a vivir aquí definitivamente, instalando sus propios comercios. El 17 de septiembre de 1734 se inició la construcción de nuestra parroquia de San Francisco de Asís al estilo barroco. El 16 de marzo
de 1754, el arzobispo Manuel Rubio y Salinas consagró y abrió al culto nuestra parroquia de Santa Ana. Para 1790, el censo de profesiones aplicado a los barrios exteriores de Tlatelolco reportó a San Francisco Tequipec, Tepito, como un barrio de albañiles. En un informe oficial de 1794, Tepito era considerado como un barrio de arrabal, con autonomía y autoridades propias, caracterizado por sus mercados de segunda y porque sus habitantes nos dedicábamos a la confección de calzado, vestidos y artesanía. Para 1810, la división del trabajo en Tepito dio origen a los gremios de herreros, carpinteros, fontaneros, sastres, costureras, relojeros, zapateros y cerrajeros. La Ciudad de México se siguió ensanchando hacia el noroeste y en 1853 se formó la colonia Violante, primer fraccionamiento que formaría parte de Tepito. Este mismo año se construyeron las vecindades como prototipo de vivienda popular para albergar a numerosas familias y sus materiales de construcción fueron el adobe y el tabique, techos con vigas de madera y cimentación de piedra. En 1870, Tepito y otros barrios de la ciudad vimos nacer la especialización del trabajo por oficios, como los de herreros, carpinteros, fontaneros, costureras y sastres, zapateros, relojeros, cerrajeros y otros más. Cuando salí de La Habana, válgame Dios. En 1890, Tepito creció con las nuevas colonias de la Bolsa, Vías de León y Morelos. Para ese entonces, nuestra población se componía de indígenas despojados, prostitutas, artesanos, obreros y maestros de escuela, quienes constituyeron nuestra actual identidad tepiteña. Los mercaderes de provincia siguieron llegando a los mesones de Tepito y pagaban sus 10 centavos por hospedaje. El más famoso fue el Paraíso, que tenía su farol rojo en el zaguán. Tepito, en 1901, ya era un barrio famoso al que llegaba el tren de mulitas número 2132, que recorría desde las calles de Escalerillas, hoy Guatemala, hasta la Plazuela del Carmen y de allí hasta Fray Bartolomé de las Casas y la calle de Granada, que era su terminal tepiteña. Ese mismo año abrió sus puertas la Botica de la Fe en Avenida de la Paz, hoy Jesús Carranza, donde el doctor Adán Bravo nos vendía cuartillas de cebo de león, zorrillo y coyote en cuadritos, chiqueadores de piel de víbora contra el aire y los poderosos suelda con suelda y cálmala todo. También ese año se inauguró la famosa pulquería La Palanca en Fray Bartolomé de las Casas, con sus barriles pintados de colores y sus curados de tuna, limón, guayaba, apio, mango y el clásico blanco. Doña Felipa, vecina del barrio, dice que ese mismo año se instaló el baratillo de Garibaldi en Fray Bartolomé. En 1902,
los habitantes de la Bolsa por fin tuvieron servicios públicos, después de 18 años de espera. Para entonces, la colonia era catalogada por las autoridades como un foco de infección social, famosa por su criminalidad, escondrijo de malvados, donde se suscitan riñas, robos y crímenes. La influencia de la arquitectura francesa llegó a Tepito en 1904, con la Escuela de Artes y Oficios construida por Genaro Alcorta en la calle de Aztecas. En 1910, Pablo Moreno y Beitia terminó de construir el Teatro Nicolás Díaz de León en la calle de Aztecas. El movimiento revolucionario de ese año disminuyó las oportunidades de empleo y aumentó la escasez de vivienda en México, por lo que numerosas familias de provincia llegaron a la capital y a Tepito, huyendo del conflicto armado y sus repercusiones económicas. Por la falta de viviendas, en 1911, los mesones del centro de la ciudad y de Tepito se fueron convirtiendo en vecindades. Para 1920, el mercado de las flores, carnes y verduras de Tepito se encontraba frente al templo de San Francisco. Atrás estaban los puestos de leña, a un lado las botellas usadas, y en la calle de Toltecas estaban los puestos de comida, mientras que entre Matamoros y Rivero estaban los puestos donde comerciaban los indios. En 1921, gran parte de la población de Tepito nos dedicábamos a la zapatería. Muchos zapateros de Guanajuato ya vivían en el barrio desde finales del siglo pasado. Los vendedores del mercado del Volador, frente a lo que más tarde sería la Suprema Corte de Justicia, que eran conocidos como ayateros, por transportar su mercancía en costales de ayate, se integraron al comercio del barrio en 1929. La mayoría vendía ropa, fierros y artículos usados o remozados. En 1930, uno de los personajes peculiares de Tepito era el cambiador de usado, que recorría las colonias de la ciudad gritando su típico pregón. Al principio cambiaba pironcillo por objetos usados, luego los cambiaría por loza nueva. Algunos tepiteños sin empleo emigramos a los Estados Unidos en 1936 para trabajar de braceros. Durante ese año, nuevos comercios, cantinas y cabaretes se agregaron a nuestro barrio. En 1940, las autoridades capitalinas decidieron integrar las colonias Violante, Morelos, Rastro y La Bolsa en una sola que se llamaría Morelos. El comercio se extendió en el barrio, con puestos colocados en las sucias calles y organizados por tipo de producto. En la calle de Tenochtitlan se vendían fierros, en la plaza de Fray Bartolomé, comida. En la Caridad, productos varios, y en Toltecas estaban los ayateros o cambiadores. Entre 1940 y 1945, los ayateros del mercado de Toltecas o Paratillo tuvieron un periodo de bonanza, pues la carestía provocada por la Segunda Guerra Mundial hizo que la gente comprara objetos usados.
El decreto de congelación de rentas, emitido en 1948, impidió a los dueños de las vecindades subir las rentas en Tepito y otras zonas de la ciudad. Esto provocó el rápido deterioro de nuestras viviendas, pues se dejó de invertir en su mantenimiento. El aumento de la población y las rentas bajas hicieron que escasearan las viviendas y poco a poco la situación hizo crisis. En 1956, el regente de la ciudad, Uruchurtu, mandó construir los 3 mercados de Tepito, el de artículos usados, el de comestibles y el de calzado. Los comerciantes tuvieron que establecerse en ellos porque se prohibió la venta en las calles. En 1962 fueron aumentando poco a poco algunos comerciantes ambulantes, conocidos como carreros, que colocaban su mercancía en pequeños carros de madera, semiescondidos en las banquetas, pues la venta callejera estaba prohibida. En 1963 aparecieron los salderos, que vendían los excedentes de producción de fábricas y fueron desplazando a los carreros de la Rinconada hacia el callejón de Tenochtitlan. El comercio ambulante de Tepito comenzó a ofrecer al consumidor capitalino nuevos productos de contrabando que empezaron a conocerse como fayuca. Para 1970, nuevos oficios, como el de hojalatero automotriz, se agregaron al barrio y el comercio aumentó. Que se llama cha-cha-cha. Los tepiteños organizamos la Comisión del 40 o Comisión de Tenochtitlan para combatir la creciente drogadicción y delincuencia de la calle de Ayateros. En 1971 surgió el programa Indeco para demoler la vecindad La Casablanca, para construir condominios y venderlos a los mismos habitantes. El proyecto fracasó por el alto costo de las viviendas. Las autoridades capitalinas permitieron el comercio en las calles y en reacción, los locatarios de los mercados públicos del barrio salieron también a competir en la vendimia callejera. Surgió entonces la Asociación de Inquilinos de la Colonia Morelos Tepito para defender nuestros intereses. Ese año, también las autoridades gubernamentales diseñaron el primer Plan Tepito, dirigido por Fideurbe. En 1973 formamos el Consejo Representativo del Barrio de Tepito para revisar las propuestas del Plan Tepito, y varios intelectuales y escritores de nuestro barrio fundaron el grupo Tepito Arte Acá. Logrando resonancia en el medio cultural del país e internacionalmente. Para 1974, la venta de fayuca tomó mayor impulso y se sostuvo a pesar de la crisis económica del país y del cerco aduanal impuesto por las autoridades. En 1975 se publicaron por primera vez las ideas del grupo Tepito Arte Acá en El Ñero, periódico del barrio. Para entonces, los locatarios y los ambulantes ya habían formado sus organizaciones. Algunas de las más fuertes eran las de los salderos y los carreros. Con la instalación de los puestos de fayuca,
cambió el tianguis tradicional, modificando el aspecto del barrio. Los tepiteños iniciamos en 1978 un movimiento local de oposición al Plan Tepito porque afectaba nuestras formas de vida en el barrio. A pesar de la gran oposición, CODEUR, Comisión de Desarrollo Urbano, concluyó el Plan Tepito con la construcción de 260 departamentos y 20 comercios, y que bautizamos como Los Palomares. Ese mismo año, el Departamento del Distrito Federal empezó a construir los ejes viales que hicieron desaparecer de nuestro barrio la calle de Héroes de Granaditas y varias vecindades, comercios y talleres. Los tepiteños entonces organizamos un frente común encabezado por el Ñero y el grupo Tepito Arte Acá, y junto con el taller 5 de la Facultad de Arquitectura de la UNAM presentamos nuevas alternativas de proyectos vecinales. CODEUR publicó en 1979 el anteproyecto Plaza Tepito como el gran centro comercial y administrativo que resolvería todos nuestros problemas, pero las organizaciones del barrio rechazamos el anteproyecto. En 1980 se terminó la segunda fase del Plan Tepito, con una zona habitacional de 176 departamentos que bautizamos como La Fortaleza y que fue ocupada por familias provenientes de otras colonias populares. En 1981, el proyecto del Taller 5 de Arquitectura sobre mejoramiento barrial fue premiado en un certamen internacional en Varsovia, Polonia. El ministro de Cultura del gobierno francés realizó una visita a nuestro país en 1982 y después de conocer a Tepito, decidió realizar un intercambio cultural entre pintores de Lyon, Francia, y nuestros pintores de Tepito Arte Acá. La delegación Cuauhtémoc, a través de su subdelegación en Tepito, firmó un acuerdo con la UAM Azcapotzalco y se creó un taller permanente para realizar anteproyectos de vivienda en el barrio. Los efectos de los sismos de septiembre de aquel año de 1985 agravaron la situación inquilinaria de nuestro barrio y casi la mayoría de nuestras viviendas quedaron en situación muy riesgosa. En aquellos momentos, la lucha por la vivienda fue prioritaria por los acontecimientos catastróficos. Pero aún así, las actividades del barrio continuaron. La UAM nos apoyó nuevamente con un grupo de estudiantes de diseño que se sumaron a otros grupos de la UNAM e independientes y de fundaciones de solidaridad internacionales y nacionales. El gobierno creó el programa de renovación habitacional popular que centralizó y coordinó tanto los proyectos de vivienda como las aportaciones económicas otorgadas por ciudadanos y organismos no gubernamentales, nacionales y extranjeros. Así como el país, como la grandísima Ciudad de México, también nuestro barrio de Tepito ha ido experimentando cambios demasiado acelerados, cambios casi violentos en lo social, político, económico y en lo cultural. Pero no por eso nuestro barrio está presente, los tepiteños estamos presentes a 8 cuadras del centro histórico, rumbo al norte, ahí presente todavía está Tepito.